Bueno, esta pequeña explicación es para que ustedes puedan resolver el formulario, ¿sí? Sobre tabla periódica. Antes, yo les quiero hacer un pequeño recordatorio que tiene que ver con la estructura del átomo, ¿sí? Este es un ejemplo del átomo de helio, ¿sí? El helio es un gas noble. Y bueno, el modelo actual atómico dice que está formado por un núcleo y ese núcleo está compuesto por dos partículas, los neutrones y los protones. Estas partículas subatómicas, en el caso del neutrón, no tiene carga, ¿sí? Mientras que el protón tiene carga positiva. Alrededor del núcleo nosotros vamos a encontrar órbitas, o sea, niveles de energía, ¿sí? Y en este caso vamos a encontrar dos electrones, ¿sí? En estas órbitas están girando electrones. Y los electrones tienen carga negativa, ¿sí? Entonces, hay una aclaración importante acá en este caso, y es que la cantidad de protones y la cantidad de electrones va a ser siempre igual en los átomos, y esto va a dar como resultado que el átomo sea neutro, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tenemos el átomo de carbono, ¿sí? Lo que sería la configuración del átomo de carbono, que tiene la zona nuclear, está formada por protones y por protones, los rojos, 2, 4, 6, y neutrones, ¿sí? Que no tienen carga. Y alrededor ustedes van a observar que se encuentran las órbitas. Y en las órbitas tenemos los electrones que tienen carga negativa, que también son 6. Entonces, 6 protones y 6 electrones dan una carga absoluta de 0, que quiere decir que el átomo es neutro. Acá tenemos varios ejemplos que son los elementos más comunes dentro de los seres vivos: el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y el carbono. Como ven, todos tienen distinta cantidad de electrones y al mismo tiempo tienen distinta cantidad de órbitas, ¿sí? Sí se sabe que en la primera órbita, que es la más próxima al núcleo, cabe dos electrones, ¿sí? Y en la segunda órbita caben hasta 8 electrones, ¿sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, acá el hidrógeno, que tiene una sola órbita. El nitrógeno tiene dos órbitas y vamos a encontrar en la primera 2 electrones y en la segunda 5 electrones. El oxígeno tiene 2 en la primera y tiene 6 electrones en la segunda. Y el carbono tiene 2 en la primera y tiene 4 en la segunda órbita. Hay elementos con mayor cantidad de órbitas, ¿sí? Ahora vamos a ver la tabla periódica, ¿sí? La tabla periódica interactiva, que yo les he puesto a ustedes adjunta, muestra una diversidad de cosas. Una de las primeras es cómo están ordenados los elementos, que es de acuerdo al grupo y al periodo. Tenemos 7 periodos, ¿sí? Acá, si se fijan, del 1 al 7, y lo que indica el periodo es la cantidad de órbitas que tenemos. Entonces 1 indica que hay una sola órbita. El periodo 2 indica que estos elementos, el litio y el berilo, tienen 2 órbitas de energía, ¿sí? En el caso del periodo 3 van a tener 3 órbitas de energía. Y el grupo, la distinción de grupo, hace referencia a la cantidad de electrones que yo encuentro en cada una de estas órbitas. Entonces, en el caso del hidrógeno tengo una órbita con un electrón. En el caso del litio yo tengo 2 órbitas, la primera tiene 2 electrones y la segunda un electrón. Otra cosa que muestra la tabla periódica es el estado en el que se encuentran los elementos, ¿sí? Si ustedes se fijan, van a ver que los elementos se encuentran en estado sólido, líquido, gaseoso o desconocido, porque hay elementos que todavía no se han descubierto y no se sabe en qué estado están.
Entonces van a ver que en azul vamos a encontrar los elementos que se encuentran en estado líquido a esta temperatura, ¿sí? En estado gaseoso a esta temperatura. Tenemos 3 referencias de temperatura en grados Kelvin, Celsius y Fahrenheit, ¿sí? Bueno, por ejemplo, si nosotros quisiéramos ver el oxígeno, veríamos que el oxígeno está pintado de verde, quiere decir que corresponde a los no metales, ¿sí? Que tiene 8 electrones y presenta 2 órbitas. Bueno, básicamente esto es lo que tienen que comprender de la tabla periódica. Ustedes pueden hacer clic en cualquiera de los elementos y se abre una ventana que les redirecciona a diversa información, ¿no? Como por ejemplo acá el potasio, el nombre, hay una muestra de potasio y distintos tipos de características acerca de este elemento, para qué se usa, por ejemplo, ¿sí? La historia de su hallazgo, las propiedades químicas. Entonces es muy útil en ese sentido una tabla interactiva de este tipo. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, también la temperatura, lo que vamos a observar es que hay elementos que ya pasan a tener otro estado. Por ejemplo, si yo subo la temperatura a 2073 grados Fahrenheit, ya voy a tener mayor cantidad de elementos en estado líquido. Bueno, esto es lo que quería mostrarles de la tabla periódica.